Estamos en el teórico 04, que tiene que ver con, seguimos trabajando el tema de políticas públicas y específicamente lo que hoy nos convoca es la evaluación, ¿no? Digo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evaluar en una política pública? Espérenme que voy a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, es el tema que hoy nos toca desarrollar a lo largo de la clase. Las políticas públicas, la evaluación en políticas públicas en Argentina y en algunos países de Latinoamérica es algo que viene bastante demorado, ¿no? Que venimos bastante atrás de otras tradiciones en otros países con respecto a cómo evaluar, por qué evaluar y qué sentido darle a la evaluación de políticas públicas. Esto nos pone en un hermoso desafío de encontrar espacios dentro de las unidades académicas, dentro de los espacios de gestión, para pensar, para problematizar, y para ponerle horas a lo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas. Y la invitación que les hacemos desde la cátedra, como en cada uno de los teóricos que hemos tenido, es a que la pensemos como algo cercano. Digo, hoy a medida que vayamos desarrollando los contenidos de la clase, ustedes van a ver lo cerca que estamos de procesos evaluativos, cómo la evaluación de las políticas públicas o la evaluación en general forma parte de nuestra cotidianeidad en un montón de temas en los que trabajamos, en los que estamos, en los que tiene que ver con nuestro hacer diario en nuestras vidas. Así que bueno, la invitación es a eso, ¿no? A que nos acerquemos al término, que lo miremos con cariño y no como suele hacerse, al igual que con la planificación y con la gestión, como algo técnico, alejado de lo que hacemos diariamente. Y en ese sentido, estas tres preguntas nos ayudan, son como una especie de disparadores, ¿no? Para pensar y pensarnos también adentro de estos procesos. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, ¿en qué circunstancias evaluamos? ¿No? Digo, abro la pregunta para que también vayamos compartiendo con cada uno y cada una de ustedes, con quienes tengan ganas, que puedan a partir del chat o levantar el micrófono y pedir la palabra. Esto, bueno, ¿en qué circunstancias evaluamos? ¿Quién evalúa? ¿Para qué sirve evaluar? ¿No? Digo, ¿dónde evaluamos? Y el sentido de la evaluación, que en general, como les decía recién, es algo que todavía está bastante, sí, atrasado, no sé si es la palabra como más indicada, pero es algo en la que tenemos aún un largo camino por recorrer. Ahí ven ustedes, esto lo que pasa es sí. Ahí ustedes ven que dice, bueno, se evalúa para decidir si una política, perdón, una cuestión, ¿ustedes a qué asocian? A ver, digo, pregunto, ¿a qué asocian? Si hablamos, bueno, ¿con qué asocian la evaluación o en qué Lore, momento? Sí. estamos viendo solo la filmina inicial. Ah, no pasó. No, no sé si estás en modo presentación. Sí, creo que estoy en modo presentación. ¿No pasó la segunda? No, vos estás en la tercera, ya no, en la segunda no pasó, pero te escuchamos con atención. ¿Qué están en la que dicen qué circunstancias evaluamos? No, no, ¿Tampoco? en la portada estamos. Ah, no, esperen que tengo que pedir ayuda, que por suerte la tengo cerca. Mira, Lore, lo que nos aparece es que en el Power está, no pintaste la copita, por ejemplo, como que no está seleccionada la copita, digo yo. Sí, la copita. La copita. Abajo. Sí, el modo presentación. Es que lo puse, pero Claro, es como una evidente. copita, digo yo. Espérenme, Sí, que acá mi salvadora nuestra de cada día no está en modo presentación. No, supuestamente yo lo puse, pero no sé qué. Ellos no están No viendo. están viendo. Bánquenme un segundito. Está.
Si no me decís y comparto. Bueno, si querés, probamos un toque Dale. Ahí, ahí. Y la copita que dice Betty acá. Esta, esto. sí, No. presentación. Reanudar presentación. Ahí. ¿Ahí lo ven? No. No. Bueno, ¿la podés compartir vos? Dale, a ver, dejen de compartir y probamos. Bien, siempre la tecnología. Pero bueno, hasta ahora venimos bien, nada grave. Ahí, Estas preguntas tampoco las habían visto. ahí se ven. Bien, perfecto. Sí, no se ven gracias, Nani. No se ven presentación, pero Y Ahí. ahora sí, chicas, sí. ahora sí, perfecto. Digo, acá ustedes ven estas preguntas que yo recién compartía a modo de disparador, ¿no? Y el ejercicio que invitamos a que podamos hacer es pensarnos en estas respuestas. Digo, no pensarlo como, bueno, la evaluación es tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino nosotros, ustedes mismos. Digo, bueno, en los procesos de trabajo, de sus prácticas en otras materias, de alguna política pública del que han sido o que destinatario o destinataria, ¿no? Digo, bueno, en esto que hablábamos en la clase pasada, que todo el tiempo estamos atravesados y atravesadas por políticas públicas, seamos conscientes o no, ¿no? Entonces, bueno, digo, acá la pregunta es, en qué circunstancias evaluamos? Bueno, ¿quién evalúa? ¿Para qué sirve evaluar? Digo, estas son tres como líneas que las vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. ¿A qué les suena a ustedes? A ver, si tuviésemos si alguien quiere compartir, ¿con qué vinculan la evaluación? ¿Con qué lo asocian? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Paula. No, pensaba, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud, pero digo, o sea, hay como una instancia de evaluación tanto dentro de los lugares donde se piensa política, como también se puede evaluar siendo beneficiario de la política, en tanto vas manifestando dificultades para el acceso, no sé, yo lo pienso, yo entré a trabajar posterior a la ley ILE, ¿no? Y entonces tuvimos como, me atrevo a decir, un montón de tiempo, recién este año podemos incorporar, pensar, evaluar la política y pensar, evaluar la implementación de esa política. Y uno de los mecanismos es con el 148 provincial, que empiezan a llamar las usuarias, che, me pasó esto, che, acá no me atendieron. Digo, como una instancia de evaluación más formal, por ahí desde donde se piensa la política, que a veces también son organismos externos que te lo evalúan, y una instancia más del cotidiano de cómo atravesamos como beneficiarias de las políticas, la política misma. Buenísimo. Bueno, lo que nos trae Paula es muy rico porque nos habló de temporalidad, nos habló de la evaluación interna y externa, nos habló de cuándo evaluamos y por otro lado también trajo algo central de quiénes evalúan y en qué momento, ¿no? Digo, esto de una cosa es evaluar como destinatario o destinataria y otra cosa es evaluar como parte de la implementación. Y algo que me gustaría como subrayar es una de las cuestiones que dijiste al principio, que después de 2 años o de no sé cuánto tiempo pudimos empezar a evaluar. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante que vamos también a desarrollar a lo largo de la clase, que es como lo que está instalado con respecto a la evaluación. Digo, bueno, ¿cuándo evaluamos? En general, justamente, si se quiere, el modelo más hegemónico de planificación y de evaluación, así como se piensa que planificamos al principio, está como instalado que evaluamos al final, ¿no? Digo, bueno, por eso estas tres preguntas tienen que ver de alguna manera con lo que planteaba Pablo. Bueno, ¿es solo evaluar al final y planificar al principio como si la evaluación no fuese parte? ¿No? Digo, bueno, ¿quiénes evalúan? ¿Evalúan las destinatarias de una política, como en este caso la que contaba la compañera? ¿Evalúa los decisores políticos porque quieren saber
cómo va determinado proyecto, determinado programa. No evalúa a nadie, que también es algo absolutamente común, ¿sí? Y después, digo, ¿para qué sirve evaluar? Bueno, ¿qué hacemos con los resultados que obtenemos, con los datos que nos dan determinados análisis? Si querés pasa, Majo, ahí se vio una raya que no sé si ustedes la ven. Ah, bueno, no obstaculiza, pero no sabía si era algo. Sí, no la puedo Bien, sacar. no pasa nada. A mí no me tapa nada. Bueno, ahí lo que vemos dice, ¿por qué es importante evaluar para el proceso de la evaluación de la política pública, ¿no? Acá ya nos metemos un poco más específicamente en lo que es una política pública. Y ahí vemos, se evalúa para decidir si una política se continúa o se discontinúa en su implementación, si se sostiene de la misma manera o si se cambia en su alcance, metodología, definiciones de población, etc. Pero también se evalúa para decidir si diseñar e implementar una política. Fíjense acá, en estas dos frases, el pero es fundamental, porque en general vuelvo a lo que está instalado, porque nosotros, digo, yo ya me siento casi trabajadora social, pero digo, como trabajadores sociales, trabajadoras sociales, como cientistas sociales, la discusión que tenemos que dar, digo, desde nuestros espacios de trabajo, es que la evaluación debe ser también una instancia desde el inicio para evaluar si diseñar o implementar determinada política. Y lo que está instalado, sin embargo, cuando se logra, es decir, bueno, vamos a evaluar a ver si esto funcionó, no funcionó, está bien, está mal, sirve o no sirve, ¿no? Digo, entonces acá hay un punto que a mí me parece importantísimo para pensar el rol y el ejercicio profesional de cada uno de ustedes, ¿no? De cada una de ustedes, que lo remarcamos siempre porque, digo, hay un espacio en disputa para el trabajador y la trabajadora social, que en donde en general no se lo suele ver. Y acá, digo, vemos también en esto de que yo les comentaba que Argentina y América Latina están bastante atrasadas con respecto a otros países en el tema de evaluación de política pública. No obstante eso, en los últimos años, no tantos, en las academias, en las distintas universidades y en los centros de investigación, empezaron a aparecer con más fuerzas proyectos de investigación vinculada a la evaluación, mesas en los congresos, cada vez más ponencias sobre estos temas. Al principio, digo al principio, hace 10 años éramos 4 o 5 locas o locos que estábamos en los temas de evaluación. Hoy, por suerte, cada vez son más las personas que lo hacen. Y ahí hay un ejemplo de una actividad que se hizo en la Universidad Arturo Jauretche con respecto a este tema. Fíjense cómo ya hay una vinculación de la evaluación, no como algo aislado y separado, sino ya como parte de una discusión de los gobiernos locales y cómo fortalecer las decisiones basadas en evidencias, ¿no? Digo, bueno, para tener una evidencia necesito tener un dato. Necesito, digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué dato tengo para en función de eso hacer algo con la política pública? Si querés pasar, Majo. Vamos bien, voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Hoy me pasé de tiempo, entonces ahora estoy tratando de respetarlo, pero ustedes me frenan cualquier cosa. Acá hay 3 autores, 2 en realidad, que nos muestran un poco este avance en cuanto a la definición o a la teoría con respecto a esto, ¿no? Digo, nos muestran como la temporalidad del concepto. En la década del 70, Franco, que es uno de los autores más tradicionales con respecto a evaluación, él plantea lo que dice acá. Dice, evaluar es fijar el valor de una cosa. Fíjense cómo aparece lo valorativo, ¿no? Digo, en la primera definición de evaluación hablamos de un valor. Para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o valor determinado. Suena difícil, pero es sencillo. Y vamos a poner un ejemplo. Un 10. Ustedes se quieren sacar un 10
en la materia. Bueno, para eso tienen que cumplir con dar respuesta correcta, en el correcta digo, hay una valoración de cuáles son las respuestas que ustedes tienen que dar, ¿sí? Entonces digo, hay un valor, hay un parámetro que es lo que ordena el puntaje que se puede llegar a obtener después en la evaluación. ¿Se entiende? Entonces, para esta primera mirada sobre la evaluación implicaba otorgarle valor a algo. Volvemos a lo mismo, 10, 9, 8, 7, lo que sea, digo, y en función de eso, uno obtiene determinado valor. Y que esto sirve, por ejemplo, cuando vos querés adquirir un préstamo o, no sé, sacar el carnet de conductor, y para sacar el carnet de conductor tenés que haber aprobado determinados pasos. Bueno, digo, estamos hablando de un tipo de evaluación donde están con mucha claridad establecido lo valorativo. ¿Se entendió? Bien. O sea, hay un criterio muy claro de deseabilidad, ¿sí? De lo que alguien desea. Vuelvo al ejemplo de cuando alguien tiene que sacar el registro de conducir. Bueno, si vos tenés buena vista, pasás el psicotécnico, tu auto no tiene los vidrios polarizados, no tocas el cordón, probablemente o te otorguen el carnet de conductor. Si tocaste el cordón o tocaste la valla, afuera, vuelva el mes que viene o vuelva cuando quiera. Digo, ahí es claridad que hay una cuestión valorativa. Ahora, ese es un tipo de evaluación, ¿sí? Digo, ahora, por suerte, se siguió profundizando en los conceptos y llegamos 10 años después a una definición que nos trae Weiss, que nos dice que ya fíjense cómo entran otras variables en juego. Él dice, comparar los efectos de un programa, que evaluar es comparar los efectos de un programa con las metas que se propuso alcanzar a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del mismo para mejorar la acción futura. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Fíjense cómo acá ya no hay solamente una cuestión valorativa, sino que él nos habla de metas, ¿sí? Y de un chequeo, una evaluación para ver si esas metas se cumplieron y en función de eso ver si sirve para mejorar la acción futura. Digo, esto también es un modelo de evaluación muy instalado en la gestión pública, muy instalado, lamentablemente, digo, porque obviamente que está buenísimo trabajar con metas y todo eso, pero hay un montón de otras cuestiones que nos quedan por afuera si nos quedamos solamente con la cuestión indicativa, más cuantitativa de los resultados por meta. Pero sí, lo que es importante de Weiss es que él plantea la toma de decisiones. Fíjense que en la primera opción, Franco todavía no nos hablaba de eso. Weiss ya nos dice, bueno, ojo, es importante evaluar para tomar decisiones. Y la última es la de Cohen y Franco, que es el mismo Franco del principio, un hombre que evidentemente no perdió tiempo y siguió produciendo teoría con respecto a esto. Nos dicen, evaluar es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficacia de los programas en la obtención de sus fines y la eficacia en la asignación de recursos para la consecución de los mismos, ¿no? Fíjense, ya entran más cuestiones porque entra la maximización de la eficacia de los programas, ¿no? Digo, y acá y el tema de la asignación de recursos. Y acá también, esta es una invitación más a título personal, porque los que nos formamos en ciencias sociales, en general, cuando nos hablan de eficacia, eficiencia, optimización de recursos, ahí nos agarra o nos agarraba como una urticaria, porque eso lo veíamos asociado a la empresa, a lo privado, a los organismos internacionales de crédito. Digo, bueno, pero esos conceptos no los tenemos que entregar tan fácilmente. No los tenemos que entregar y los tenemos que llenar de política, porque justamente lo que tiene la evaluación es esto, es que es una herramienta fundamental para la disputa de recursos, para decir, bueno, yo, determinada población para la cual había pensado un programa social, no funcionó por esto y por esto y por esto, y necesito reajustar eso, readministrarlo
para hacer mejor la calidad de la política. ¿Se entiende? Digo, ojo con los prejuicios que a veces heredamos, digo, porque por supuesto, esto en los 90 fue un boom, ¿no? Pero cuando uno, digo, como cada uno y cada uno de nosotros, que en general trabajamos en el Estado o vamos a trabajar en el Estado o en una organización, no importa, a donde sea, el uso del recurso público tiene que ser una cuestión central, porque también tiene que ver con la equidad y con la distribución justamente de esos escasos recursos que lamentablemente son cada vez más escasos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos? Ah, pasa, Majo, si querés. Perdón, una cuestión que me había olvidado, que lo había notado como un apunte importante. En las primeras etapas se veía como solo lo objetivo de la evaluación, era como, bueno, la obsesión por el medir, ¿no? Digo, bueno, estábamos como más obsesionados en la medición. No quiere decir que ahora no, y que a medida que se va superando la definición o las definiciones de evaluación, la medición no sea importante, pero no es lo único, ¿sí? Eso es lo que nos traen estos últimos autores. Ahí vemos dos cuestiones. El primero en el texto, bueno, arriba dice diferencias entre procesos asistemáticos y procesos evaluativos. Y acá es como muy interesante, ¿no? Porque en esto que les decía al principio, todos y todas, un montón de veces en nuestra vida evaluamos. Evaluamos distintas cuestiones. Evaluamos si podemos cambiar de trabajo, evaluamos cómo tenemos que hacer para llegar a fin de mes, evaluamos si nos queremos mudar y empezamos a buscar opciones de casas, de departamentos, y en función de eso si nos va a alcanzar el sueldo, si tenemos que aumentar nuestros ingresos, si nos tenemos que ir a vivir con nuestros papás porque no podemos seguir alquilando el departamento, si una casa tiene pro y otras tiene contra, si me tengo que juntar con una amiga, digo, bueno, son evaluaciones que permanentemente estamos haciendo. Muchísimas veces sin darnos cuenta de que estamos como evaluando, ¿no? Digo, otro ejemplo que me pasó ayer, cuando vi en la tarjeta de crédito la cantidad de plata que me venía del cable, de internet, no, del cable, ¿cómo se llama el cable? Dije, no, no puedo creer yo la plata que estoy pagando por esto. Bueno, automáticamente, ¿qué hice? Empecé a pensar opciones. Me miré Claro, le pedí a Movistar, le dije que me bajaba para que me pasen a Claro. Bueno, hice todo un despelote de estrategias para achicar los recursos. Después un compañero de trabajo me dice, no, pasate a Magic, que Magic, capaz ustedes la conocen. Bueno, yo no la conocía. Es una aplicación gratuita en la que tenés todas las películas. Bueno, yo ya evaluando si me pasaba Magic, tun. Ahora, me requirió casi todo el día. Pero digo, bueno, esas son evaluaciones, ¿sí?, que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y el último ejemplo, digo, porque este tipo de evaluaciones son muy subjetivas en el sentido de que tal vez a otra persona que ni mira lo que le viene en la tarjeta de crédito, ni se da cuenta lo que está pagando por el cable, ¿sí? Le da lo mismo o no le mueve el amperímetro, o lo mismo si se tiene que mudar. El otro día le pido a mi hija que vaya a comprar un par de cosas al súper, que siempre iba yo, ahora empezó a ir ella, y trae una mermelada diferente a la que comíamos siempre. Le digo, ¿qué pasó con la mermelada? No, me dice, incomparable la que comprábamos siempre. Bueno, yo digo, traigo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Por qué es esto? Ella, desde su subjetividad, le pareció un disparate lo que salía una mermelada, ¿sí? Y no, bajo ningún concepto la compró. Digo, bueno, todo el tiempo estamos realizando evaluación. ¿Pero qué tipo de evaluación? Digo, bueno, y es lo que tenemos acá para leer. Cuando detectan algún problema, las personas recogen información para poder tomar decisiones que les permitan enfrentarlos de la mejor manera posible, ¿no? Digo que son los 3 ejemplos que les ponía. Del mismo modo, realizadas las acciones que consideraron oportunas en su momento, suelen reflexionar sobre el acierto o el error en el que incurrieron al actuar como lo hicieron. Y ahí me acuerdo cuando me pasé de Claro a Telecentro y empecé a putear no sé cuántos días porque no me funcionaba. Digo, no es que cuando uno decide se terminó el problema, después empiezan otras cuestiones, ¿no? De esta forma, estamos evaluando
acciones y obteniendo información para ajustar el comportamiento futuro. Son evaluaciones que están teñidas de subjetividad. ¿Por qué? Porque lo que me pasa a mí es distinto a lo que le pasa a Betty, a lo que le pasa a Paula o lo que le pasa a María Paulina, ¿sí? Digo, es distinto. A cada uno y a cada una nos ocurren cosas distintas. En la mayoría de los casos, con información insuficiente y mediada por una reflexión asistemática. Asistemática, ¿por qué? Porque yo me di cuenta lo del valor de Internet y del cable, pero no es que todos los meses me pongo a chequear y a monitorar eso. De golpe lo hice y me ocupé, pero digo de una manera asistemática. Muy distinto es lo que tiene que ver con procesos sistemáticos de evaluación de política pública, ¿sí? Esperen que me tomo un mate porque hablé mucho de corrido. Y ahí pusimos una foto cuando con María Bonicato elegíamos ayer las imágenes para la presentación. A mí me gustó esta, tuve miedo de quedar un poco en esta presentación como autorreferencial, pero ahora les voy a contar por qué elegimos finalmente esta foto. Esta foto es de una evaluación que se hizo a nivel nacional. Yo fui la responsable de la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión alimentaria, sobre la seguridad alimentaria que se hizo durante todo el año pasado, ¿no? Y ahí estábamos en un comedor en Varela, en el que teníamos que hacer grupos focales para indagar con mujeres que eran destinatarias de la AUH y de distintos programas con respecto a cómo comían, si comían, qué comían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿por qué elegí poner esa foto? Porque nuestra intención en la cátedra, sobre lo que remarcamos todo el tiempo, que el rol si bien yo soy socióloga, pero no importa, que el rol y la tarea que puede cumplir el trabajador y la trabajadora social va mucho más allá del rol al que se lo suele convocar, que siempre es al de la implementación. Somos fanáticas de la implementación, acá somos todas de arremangarnos y vamos. Pero digo, solo por eso pusimos la foto, para que ustedes vean a la evaluación de la política pública como algo cercano a ustedes. No es que tienen que trabajar en el SIEMPRO o en el Ministerio de Planificación de la Nación para sentirse parte de un proceso de evaluación. Digo, les va a pasar. Digo, pueden perfectamente ser convocados y convocadas a formar parte de un proceso evaluativo. Entonces digo, pero con esa foto, además de querer mostrar la cercanía, este es un ejemplo de una evaluación a nivel nacional, que había un montón de profesionales de distintas disciplinas, en las que había categorías, dimensiones, bueno, y una metodología bastante sólida para llegar a conclusiones. Tremendas las conclusiones, si un día quieren se las cuento, pero bueno, digo, la idea era ver cómo y que ustedes puedan ver la diferencia en cuando evaluamos como personas sueltas, si se quiere, sobre nuestra economía, sobre nuestros vínculos, sobre nuestras cuestiones cotidianas, o cuando somos parte de un proceso evaluativo, ¿sí? Pasamos, Ajito, si quieres. ¿Preguntas hasta acá? El chat está en silencio, perdón, sí. Silencio el chat. ¿Dudas se les vienen? Pasale una más, así aparece la otra. Eso. ¿Se les ocurren, digo, a partir de, digo, los que ya están trabajando en la gestión pública o quienes trabajan en una organización o con las prácticas preprofesionales, se les vienen imágenes o algo vinculado a esto? ¿Nada? Acuérdense que hablar ayuda, les va a ayudar mucho en el ejercicio profesional y acá estamos entre nosotros y nosotras, aprovechen a Es una incógnita si están o no están. tal cual. Digan hola, prendan una cámara.
hagan algo que dé señales de vida de la gente que está por ahí. Bueno, vamos a confiar en que estamos, en que entendieron todo y que es clarísimo y que se entiende. Bueno, ahí que vemos las características de estos procesos evaluativos, ¿no? Ya yendo a ejemplos de qué cuestiones tiene que tener algo para poder decir que es un proceso evaluativo sobre determinada política. Una de las cuestiones es que más allá de su metodología, tienen que ser sistemáticos, con un alcance definido, explicitado y claro, ¿no? Digo, bueno, tiene que estar ordenado esto. Bueno, ¿qué queremos evaluar? ¿Para qué? ¿Durante qué periodo de tiempo? ¿Sí? No es, bueno, salgo a evaluar y bueno, cuando vuelvo, ¿qué hago con esos datos? Digo, bueno, para pensar en serio en un proceso evaluativo, tenemos que ver estas cuestiones. Si la propuesta es permeable a incorporar modificaciones al diseño, tiene que garantizar la trazabilidad explícita de la toma de decisiones en el proceso. Este punto es re interesante y ahora cuando veamos el proceso de producción de la política pública lo vamos a ver. ¿Por qué? A mí me encanta contar los ejemplos fallidos y todo lo que salió mal con respecto a estos temas. Porque un montón de veces nos hacen hacer evaluaciones que salen un montón de plata, que estuvieron buenísimas, que se llegaron a conclusiones importantísimas porque se sumó a los destinatarios de la política, a los que la implementan, etcétera, etcétera. Y después, cuando vos vas con esa publicación digo, con ese documento, a decir, bueno, este es el resultado de lo que salió de la evaluación, te dicen, ah, no, no, pero nosotros ya lanzamos el programa y no modificamos. Sí, pero digo, nos ha pasado, no la veo a Mechi, pero digo, nos ha pasado con una evaluación, sí, Majo, pensé que ibas a decir algo, con una evaluación muy interesante que tuvimos que hacer y que llegamos a unas conclusiones hermosas, y cuando fuimos a plantearlo, no, ya salió el programa de nuevo como estaba. Entonces digo, bueno, de esto habla el segundo punto, ¿no? Me acuerdo, te decía que sí, porque me acuerdo una experiencia también que participamos con Betty de una evaluación multipropósito, ex ante, digamos, sobre la continuidad de la traza de una ruta provincial. Entonces se analizaban dos alternativas de dónde podía ser la continuación de la ruta, ¿no? De esa experiencia participamos la facultad nuestra, arquitectura, ingeniería, y cada uno hacía un relevamiento distinto. Nosotros el relevamiento social de los vecinos que si estaban de acuerdo o no. Muchas veces esos requerimientos, como decías hoy, los solicitan organismos internacionales. Em, bueno, se hizo ese estudio, se llegó a una conclusión y finalmente esa traza, esa obra no quedó en la nómina de obras a realizarse en el año siguiente, en el año presupuestario siguiente. Entonces fue un esfuerzo, implicó mucho dinero, que después, bueno, queda eso ahí y finalmente se decide no hacer la ruta, no decidir por cuál de las opciones previstas era mejor, digamos, ¿no? Eh, Eso me Tal acordaba cual. como ejemplo. Está clarísimo y además digo también las falsas expectativas que se genera cuando vos haces la evaluación y le preguntas a los vecinos y ves y después si no, 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 ¿sabe qué? Esta obra no la vamos a hacer y vos decís, ah, bueno, te seguís cruzando con la gente, te dice, señora, usted que había dicho que iba a hacer una, bueno, ¿cómo explicás que eras parte de un proceso que estaba evaluando? Digo, bueno, estas son Y, cosas pa- y que para el digamos. trabajo social, eso, o sea, los ingenieros no tienen esa dificultad cuando hacen ese tipo de participación en estos estudios o en estas evaluaciones, que es distinto a nuestra disciplina, donde, como decías recién, bueno, estamos en contacto con la gente, eso genera una expectativa, a ver si le van a implicar que la traza va por el medio de su casa o no, si le va a mejorar el barrio donde vive o no. Bueno, son procesos muy interesantes en los que hay que estar, pero que bueno, que implican manejar un poco también estos desafíos, estas cuestiones de encuadre cuando se hacen estas instancias de evaluación, ¿no? Exactamente, bueno, se me vienen varios recuerdos, pero digo, también Betty cuando participó con María en lo de las alcaidías, perdón, cuando participaron
para evaluar los lugares donde había que poner alcaldías y unidades penitenciarias, digo, todo el problema que se genera con los vecinos, digo, que sí, que no, digo, bueno, entonces digo, son cuestiones, se mueven cuestiones muy importantes para la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante esto que dice a lo último, ¿no? Tener claridad del sentido, bueno, el para qué voy a hacer o voy a iniciar un proceso evaluativo y también explicitar los roles, los niveles de participación, quiénes son los actores o actoras involucrados en ese proceso. Y acá tenemos también otro ejemplo a modo ilustrativo de otras jornadas de un instituto de investigación en políticas públicas que abordan la misma cuestión. Digo, esto para ir mostrándoles cómo son temas que se van metiendo en la agenda. Si querés pasar, Majo. Y hasta ahora, en este tipo de investigación, de evaluaciones que veíamos, suele tener mucha centralidad el rol de los técnicos y de las técnicas, ¿no? Digo, en esto que decía Majo, de, bueno, lo que le pasa a los ingenieros o la mirada o la necesidad del ingeniero o ingeniera para que se releve tal dato. Digo, acá también esto es central. Acá vemos, digo, y volvemos a compartir una fotito de que, bueno, ahí también está Anto, y esto es un trabajo que hicimos desde el Ministerio de Justicia con la Dirección de Acceso a la Justicia, que, bueno, seguramente ustedes escucharon hablar de los CAJ o de los CAJUS, que son centros de acceso a la justicia que hay a lo largo de toda la provincia. Nosotras participamos de un proceso de evaluación desde este equipo en el que justamente indagamos, miramos, escuchamos, no solo a quienes eran las decisoras políticas y nos pidieron, ¿no? Nos pidieron puntualmente esta evaluación, que en este caso es Agustina Iafola, que bueno, seguro muchas, digo, muchos y muchas la conocen, ella está con la obra del padre Cajade, entre otros tantos temas, ¿no? Sino que nosotras lo que hicimos sí fue entrevistarnos con el equipo central, pero también nos entrevistamos y viajamos por toda la provincia para escuchar lo que decían las trabajadoras de los cajus, para escuchar lo que decían las personas que querían acceder a un cajus, y bueno, con qué se encontraban, qué dificultades tenían, digo. Fue como una evaluación muy interesante porque justamente logramos sostener una cuestión sistemática y nutrirnos de las voces de las diferentes personas que estaban en esa política pública. Y la foto del costado es un ejemplo, es una foto actual de una funcionaria de Chubut que dice: Papayani recorrió municipios y comunas para evaluar funcionamiento de programas sociales. Y ahí digo también, ojo con confundirnos de que porque una persona que está a cargo de un espacio de gestión visite un lugar, visite una obra para ver en vivo y en directo cómo van los avances, eso se confunda con un proceso serio de evaluación. Digo, sí, por supuesto que es importante que los funcionarios y las funcionarias pisen el lugar por el que están trabajando, lo conozcan y escuchen en vivo y en directo lo que tienen las personas para decirle, pero no demos por sentado que eso es parte de un proceso de evaluación. Puede serlo, y está buenísimo que los decisores máximos se vinculen e investiguen y evalúen, pero no lo den por sentado. Muchísimas veces ocurren estas cuestiones, pero las voces de los que implementan o de los destinatarios de esas políticas no son tenidos en cuenta para el reajuste o para el rediseño, ¿no? No estamos en contra de que los funcionarios vayan, al revés, nos parece indispensable, pero ojo con creer que porque van están haciendo una evaluación de determinada política pública. Pasa, Majo. Y acá tenemos en este cuadro, que no se asusten, parece aburrido, pero tenemos muchos ejemplos para ir compartiendo con ustedes, los tipos de evaluación. Digo, de alguna forma ya fueron saliendo, ¿no? Digo, es un cuadro síntesis de cuestiones que de una u otra forma, con los ejemplos que traía Paula, con lo que compartía Majo y con lo que traía yo, hemos ido hablando de eso. Uno de los criterios es, bueno, de acuerdo al momento en el que se realiza y al objetivo, ¿no? Digo, bueno,
¿cuándo realizo la evaluación? ¿La realizo antes de iniciar el proceso? A eso le llamamos evaluación ex ante, ¿sí? La realizo después, que es ex post, digo, cuando terminó, digo, bueno, cómo salió, qué surgió, qué podemos modificar, ¿sí? Digo, son como dos criterios diferentes. Y después tenemos de proceso y de impacto. El tema del proceso, digo, nosotras somos muy de pensar en sistemas mixtos, ¿no? Que en algunas cuestiones tomamos lo ex ante, en algunas cuestiones o en algunos momentos tomamos el post, pero también estamos casi en contacto permanente con distintos instrumentos evaluándolo. Un ejemplo es el formulario Google que le hacemos responder a ustedes, no me acuerdo si es formulario Google, sí, pero la evaluación que les hacemos responder a ustedes con respecto a la modalidad de la cátedra. Vieron que tenemos dos, si no me equivoco, ¿no? Una a mitad y otra a fin de año. Bueno, ahí digo, nosotros diseñamos de antemano lo que les queremos preguntar, pero ese diseño está concatenado con lo que dijeron sus compañeros años anteriores. Y en función de lo que salga de esas evaluaciones que les hagamos a ustedes, vamos a ajustar el cronograma, el programa de la materia y la modalidad para que a ustedes les sirva lo más que se pueda, ¿no? Entonces digo, ahí tenemos un ejemplo sencillito, y por esto está bueno que veamos que la evaluación nos pasa permanentemente, porque ahí tenemos una forma de evaluar en la cátedra, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Y de impacto, que es un tema también que en general está asociado más a las ciencias duras, a los organismos internacionales de crédito, que a veces, para los que nos dedicamos a las ciencias sociales, es como muy difícil de medir solo el impacto. ¿Por qué? Porque el efecto que una política pública puede tener sobre una persona, en muchísimos casos, es de largo plazo, ¿sí? Entonces, tal vez cuando evalúan esa política, es una mirada fragmentada, acotada en el tiempo y que no da respuesta, ¿sí? A lo que efectivamente la política, capaz que dentro de 10 años sí ocurrió, ¿no? Entonces digo, un ejemplo es personas que con el Conectar Igualdad o con uno de, no me acuerdo ahora, se me borró el nombre que quería traerles de ejemplo, que efectivamente les permitió o fue una herramienta el Hacemos Futuro. Ese era, el Hacemos Futuro, que bueno, junto a María y Mercedes fueron parte de un equipo de evaluación de mucho tiempo sobre eso. Personas a las que ese programa les cambió la vida por un montón de razones. Ahora, ¿podríamos decir que a todos los titulares del programa Cero Hacemos Futuro, el programa les cambió la vida y en función de eso algo? No, no tenemos certeza sobre eso. Ahora, ¿es menos importante que tengamos experiencias concretas de que a muchas personas esto les cambió la vida? Digo, bueno, acá es donde empieza la discusión sobre el impacto. Y ojo, porque nos suelen correr a los que nos dedicamos a estos temas con, bueno, medime el impacto. Bueno, hay un montón de otras cuestiones que podemos llegar a medir que no necesariamente tienen que ver con el impacto y pretenden medir el éxito de una política pública con el impacto. Vamos a poner otro ejemplo, Ley Micaela. Hay que dar Ley Micaela en toda la Universidad de La Plata. Listo, yo puedo decir como éxito de gestión el 100% de las personas que transitan por la Universidad de La Plata cumplieron con Ley Micaela. Ahora, ¿cómo mido si es el haber pasado por esa capacitación mejoró la calidad de los vínculos, mejoró las formas de vincularse o de pensar a las cuestiones vinculadas al género, si el techo de cristal disminuyó, mejoró en función a Ley Micaela? Y es difícil. Entonces hay que saber defender y hay que tener argumentos muy importantes para que la evaluación de impacto no sea la única forma de evaluar. Y esta es otra disputa que tenemos con las de las ciencias sociales. Pero pruebas tenemos miles. Lástima que el teórico es cortito. ¿Estamos hasta acá?
Después acá, digo, me sirve si, Paula, si después querés contar, porque justo es algo que vos trajiste, de quienes realizan la evaluación. Si externa, hay como varios tipos, ¿no? La externa, que es cuando viene alguien ajeno a nuestro equipo de trabajo, a nuestro ministerio, a nuestra organización o a lo que sea, a realizar una evaluación. La interna, que es la que hacemos nosotros y nosotras mismas. La mixta, que tiene un poco de las dos, y la participativa, que es cuando sumamos a otros actores, en general a los destinatarios y destinatarias de determinada política. Ahora vamos a ver una trampita que suelen hacer los gestores y gestoras de política pública, muchos, no todos por supuesto, con respecto a la participativa. Pero Paula, te escucho si se te ocurre, digo, en estas experiencias de evaluación que contabas. Sí, no, y primero que nada, por ahí una aclaración, porque por ahí suena a que esto lo hacen personas como de muy alta jerarquía y que en realidad en instancias de ministerio, por ahí de sede central, es algo muy común y lo relaciono con esto, de que, por ejemplo, hay muchos programas o líneas de trabajo que están subvencionadas por organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, nosotras, más allá de nuestros indicadores y monitoreos que hacemos, también cumplimos con metas de PNUD, por ejemplo. Y que a veces, por mi tránsito acá en la facultad, como que cuando lo empezamos a estudiar suena como algo súper lejano y que es algo mucho más cotidiano en los ministerios y en un laburo común, hasta de administrativas, digamos, como nosotras, por ejemplo, tenemos esto, tenemos que trimestralmente hacer una evaluación en base a metas que acordamos con estos organismos, que no siempre lográs, digamos, poner los indicadores que a una le gustaría evaluar, sino que tiene que haber algo como consensuado. Pero bueno, nosotras llevamos como un monitoreo nuestro de proceso por ahí, y PNUD nos pide más como, bueno, ustedes dijeron que iban a sumar 5 establecimientos a la red, por ejemplo. Y es algo que trimestralmente tenemos que rendir. Te digo que también por ahí en esto de está lo óptimo y sí, lo ideal y después la vida política, ¿no? Como en este Tal cual. momento donde se cayeron los insumos de nación que nos daban, bueno, ¿cómo le vamos a pedir a un establecimiento que abra si no le voy a dar un insumo? Digo, como esa parte de evaluación. Pero bueno, ahí tendríamos como las dos evaluaciones. Clarísimo, digo, y ahí también me parece muy rico, Paula, lo que traes, esto de que uno se imagina lejana la evaluación, que nada va a tener que ver con uno, y después es algo con lo que cotidianamente te encontrás en la gestión pública. Y lo peor de todo, y acá otra crítica para la academia, es que no nos forman en ningún lado, salvo, digo, por eso nosotras en esta materia, y insistimos con lo de que es una cajita de herramientas para estas cuestiones. ¿Dónde te enseñan a construir un indicador? ¿Dónde te enseñan qué es una meta? Son cosas que vas aprendiendo a los golpes, solo o sola, en la gestión. Digo, son muy pocas las materias en las que nos hablan de cómo gestionar y cómo planificar en lo público. Así que, bueno, te va a servir la materia, Paula, si ya estás en esto. Está, perdón, está bueno porque también es más fácil ver los temas, ¿no? Como tenerlos más cerca. Y ahí digo, todas tienen pros y contras, ¿no? La externa es que vienen de afuera, digo, PNUD, nosotros acá también tenemos PNUD, y es como muy común que si no, pero acá, ¿dónde te encajo? Todo lo que tengo, ni cerca de poder dar respuesta, o esto, ¿quién armó esos indicadores? No tienen nada que ver con nuestra realidad, digo, nos pasa todo el tiempo. Y eso es lo que pasa en general con las evaluaciones externas, que hasta que entienden la complejidad de lo que hacemos, y capaz se terminó la gestión. Pero por otro lado también tienen sus cosas buenas que ayudan a la sistematización, ayudan a que uno tenga que cumplir con determinados requisitos, que si no, no lo haces porque se te va yendo la gestión en otras cosas y lo dejas de lado. Y la interna, bueno, esto, ¿no? Como que esto que les decía recién, que a veces se nos va pasando el tiempo y no logramos ponernos a sistematizar y a ordenar la información, a pensar sobre las prácticas. Por eso lo interesante es lo mixto. Digo, bueno, tenemos una parte externa
y una parte interna. A nosotras, digo, nos ha tocado como equipo en distintos momentos participar de distintos tipos de evaluaciones y cuando te viene la externa a preguntar cosas que vos decís, no, pero eso ya pasó hace 3, vos decís, ay señora, esto no sirve, pero bueno. Y lo mismo cuando te toca ser externa y tardás 1 año y medio en entender lo que pasaba ahí. Entonces, bueno, digo, esos son como los pros y contras de cada uno de los sistemas de evaluación. Por eso la mixta es la que nos parece que es más interesante, ni hablar la participativa, donde metés en el diseño, a ver, la de máxima es meter la voz del destinatario o destinataria de la política, no solo en la evaluación, sino que meterlo en la evaluación para que eso repercuta en el diseño. Pero lo que ocurre en la realidad, en la mayoría de los casos, es que simulamos procesos participativos, les preguntamos a las organizaciones sociales, a los usuarios de determinado programa, ¿a vos qué te parece cuando te sale todo mal? Nadie dice, che, me salió todo mal. Pasa que después no nos bancamos los errores o las fallas en la implementación, cuando en realidad lo deberíamos tomar para poder modificar. Siempre una política pública va a fallar, nunca va a salir como la pensamos en el papel. Bueno, y los últimos tienen que ver, bueno, con la escala, cuando son pequeñas evaluaciones o grandes, digo, según la escala provincial, nacional, a nivel latinoamericano, en pequeños grupos de trabajo, equipos, ministerios, digo, esto tiene que ver con eso. Y perdón, sí, y lo último, según también quién la requiere, si la requiere las máximas autoridades de los organismos, los administradores, que son quienes ejecutan la política, o los técnicos, por una cuestión de necesidad del saber para dónde. Digo, bueno, esto también va cambiando según el tipo de proceso de evaluación que querramos. ¿Se entendió el cuadro? Bien, y ahora vamos a pasar, Lore, un aporte en el ¿sí? ejemplo que hoy traía yo sobre el análisis de la continuación de una ruta. Ese caso era una evaluación externa que solicitaba la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a la universidad, ese estudio, ¿no? Que eso también, digo, esa colaboración de estado a estado que hay, ¿no? De la universidad contribuyendo a hacer un estudio, un análisis evaluativo respecto de los distintos planos que tenía ese relevamiento, que tenía que ver con relevar cuestiones arquitectónicas, ingenieras, bueno, las sociales que eran las nuestras, las ambientales también, y era una contribución que en el marco de un convenio hacía la universidad con la provincia, ¿no? Después también hay otro tipo de consultores privados, eh, que son consultorías que en el marco de organismos internacionales vienen a evaluar cómo se va ejecutando un préstamo, ¿no? Y entonces ahí sí me ha pasado a mí de estar en un espacio de trabajo y vengan los consultores y te dicen, no solo hacen una evaluación de cómo va el proceso, sino te hacen recomendaciones de cómo mejorar el proceso, ¿no? Y muchas veces esos circuitos también son a veces muy injustos para quienes estamos implementando políticas porque vienen los evaluadores muy, muy livianos a decirte tienen que hacer esto o aquello otro, cuando vos mismo te das cuenta que en el proceso de evaluación a veces esas cosas ocurren. Tengo la alarma que me salta. No sé si se No, escucha. no se escucha, no se Bueno, escucha. ese era un poco el aporte al Clarísimo. ejemplo. Clarísimo, y esto de cuando viene el evaluador externo, que vos decís, ya lo sé, si estoy con un alfiler tratando, la miro a Betty que está con temas de salud y es obvio, qué novedad, no necesito que venga Naciones Unidas, digo, lo sabemos, por eso a veces es como muy chocante cuando viene alguien con una mirada absolutamente ajena a los procesos que uno tiene en la cotidianeidad, ¿no? Digo, pero es como Sí, interesante estas tensiones. sí, también, digo, traigo un ejemplo en relación nos sucedió también, le solicitaron a la facultad a partir de un convenio con un municipio por la evaluación de un programa que estaba destinado a la primera infancia. Y ahí un poco también, muchas veces esas evaluaciones que solicitan
cuando te piden un determinado tiempo, ¿no? Como una determinada, que en un determinado tiempo tenés que realizar esa evaluación y es como muy liviano cómo manejan esa solicitud de la evaluación. Y cuando vos te encontrás con esa realidad donde tenés que entrevistar a distintas áreas que implementan ese programa y demás, aparecen un montón de otros problemas que quizás están relacionados con la implementación y con la política local de un municipio X, ¿no? Entonces, bueno, ahí también muchas veces nos encontramos con otras dificultades que en el momento de presentar informes y demás de esa evaluación, tienen que aparecer otras dimensiones y cómo manejamos eso. En términos de la presentación, ¿no? Digo, bueno, ahí también aparece un poco el expertise que nosotros podemos tener como cientistas sociales de qué es lo que presentamos y de qué es lo que evaluamos y relevamos en todo lo que está en términos de la implementación de ese programa, en un programa que estaba en proceso, ¿no? Tal cual, clarísimo. Digo, y ahí con los ejemplos que fuimos compartiendo, fíjense, digo esto, los pros y los contras, las incomodidades que tiene o ser consultor externo, digo, seas universidad o seas, o ser implementador y que te vengan a evaluar, digo, todas las evaluaciones incomodan en un punto por estas cuestiones, pero no podemos pensar, sobre todo desde la mirada del Estado que tenemos en esta cátedra, las políticas públicas sin la evaluación y sobre todo como la herramienta para la mejora del Estado. Digo, de esta cátedra es algo sobre lo que militamos diariamente y estamos convencidísimas. Si querés pasar, Majo. Acá, pasale todos esa, así completa. Ahí digo un poco, no se asusten con el flecherío, pero es un poco de lo que venimos hablando. ¿Se acuerdan que en la clase pasada y en la anterior hablábamos de pensar a la política pública en movimiento, ¿no? De pensarla no como algo rígido y estático y darla por hecho porque en determinado momento histórico se haya conseguido determinada política para algunos sectores, sino saber que siempre está sujeta primero al momento histórico, a las luchas de poder, a las disputas que hay en el seno del Estado, de los grupos que logran instalar temas en la agenda. Digo, bueno, y un poco lo que nos muestra esta concatenación de flechas es eso, ¿no? Es, bueno, la política pública es en movimiento, ¿sí? Y por eso la pensamos como fases. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? No sé si ustedes saben que cuando uno habla de etapa, habla de algo que empieza y termina, ¿sí? Digo, podemos poner un ejemplo de una etapa es, bueno, la primaria, terminaste la primaria, terminaste la secundaria. Ahí sí podríamos decir que es una etapa. Ahora, la adolescencia, en el medio de ese tránsito, ¿termina cuándo? Cuando terminás la primaria, cuando empezás la secundaria, cuando empezás la facultad, si es que la empezás. ¿Se entiende cómo hay cosas que son menos medibles que otras o más subjetivas? Bueno, acá es lo mismo. Por eso, a la política pública no podemos pensarla en etapas, ¿sí? Y sí la podemos pensar en momentos o en fases que se retroalimentan una a la otra, ¿sí? Este es el esquema básico que desde la cátedra, desde donde pensamos a la política pública en la cátedra. Fíjense que primero, digo, primero piensen, ojo, no lo tomen como el orden sine qua non, ¿no? No es que siempre va, bueno, primero construyo el tema, segundo formulo alternativas, tercero diseño la política, cuarto la implemento, quinto la evalúo. Eso está muy instalado, lamentablemente, en algunos ámbitos, pero por suerte, otras lógicas de planificación y evaluación están como haciéndose más lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo construimos la agenda? ¿Qué es la construcción de la agenda? Es cuando, por determinadas razones, por presión de determinados grupos o intereses sociales, un tema, ¿sí?, logra instalarse en la agenda pública, ¿sí? Digo, bueno, tenemos un tema sobre el que nos tenemos que ocupar. Para eso, ¿qué hicimos? Analizamos, identificamos y pensamos en posibles formas, posibles problemas a abordar. En función de eso, pensamos alternativas, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y acá es donde
ven que abajo dice evaluación ex ante, es cuando antes de empezar a hacer algo, pienso, evalúo, digo, bueno, a ver, qué nos conviene hacer, y si vamos con esta población, y si empezamos con una prueba piloto, y si empezamos por Varela y no por Moreno, estoy pensando ejemplos, ¿no? O si esto que decía Majo, si pensamos en determinada obra pública y no en otra, bueno, este es el momento de la formulación de alternativas. Después es el momento del diseño de la política, ¿sí? En el que ya nos sentamos a diseñarla, ¿sí? La ajustamos, fíjense que abajo dice reajustes al diseño, actualizamos, vamos como incorporando nuevos datos. Después pasamos a los bifes, diríamos, que tiene que ver con la implementación. Bueno, listo, se terminó lo que se daba, ahora vamos a empezar a ejecutar. Estoy pensando, por ejemplo, en una línea de lo que planteaba la compañera, no sé, la 144 o cualquier línea. Sería, bueno, listo, empieza a funcionar la línea. Y ahí aparecen de nuevo todo el montón de problemas que, por supuesto, que no los habíamos visto. ¿Por qué? Porque hay un montón de problemas que aparecen en la implementación y no está mal eso. Por eso la capacidad que tenemos que tener es de ser flexibles para que los problemas que nos aparecen en la implementación nos ayuden a rediseñar la política. ¿Se entiende? Y por último, entre comillas, por último, que es la evaluación. Es cuando, bueno, evaluamos resultados, pero también fíjense, y es lo que dice Amaya en la filmina que sigue, la evaluación como parte, como un eslabón que va conectando al diseño con la implementación. No sé si se entendió, igual esto después lo van a retomar en los prácticos, pero digo, la idea central es que se queden con esto, con no pensar estas 5 cuestiones de manera aislada, fragmentada y en orden sistemático, sino en ver que cada uno de estos momentos nutre al otro, que está bien que volvamos para atrás, porque no es para atrás, sino son reajustes de la política, y en función de esos reajustes rediseñemos lo que queremos llevar adelante. Nos quedan 2 filminas y terminamos. Majo, si querés. Ahí digo esto un poco, pasá a la siguiente, bueno, pará, déjame un toquecito. Paula Maya, que es una autora argentina, que también es reconocida, es amiga de muchas de nosotras de la cátedra, hemos compartido con ella varios proyectos. Nos invita a pensar en un modelo de evaluación integral, ¿no? Digo, la definición ustedes ahí la tienen, no la voy a leer toda, pero sí ella nos habla de pensar a la evaluación como una práctica integral de construcción y análisis, fíjense, y comunicación de información útil para mejorar tanto los procesos como los resultados de las políticas. Si querés, pasa ahora. Y acá lo sintetiza cuando plantea a la evaluación como un proceso articulado, que es lo que decíamos recién, entre el diseño y la implementación. Es como un buen eslabón que vincula a esas partes como algo complejo. Ella dice, evaluar es complejo. Esto es muy importante. Bueno, lo que dice ahí de información útil, los datos y todo eso, y a mí lo que más me interesa de Paula es lo que dice a lo último. Dice, se concibe como situación de aprendizaje, incluyendo el intercambio. Esto me parece lo más novedoso de lo que nos trae Amaya. ¿Por qué? Porque en general pensamos que quien evalúa es quien tiene el saber cerrado, homogéneo, ¿sí?, sobre determinado tema. Y ella lo plantea como una situación de aprendizaje donde todos los que estamos y todas las que estamos en ese proceso aprendemos de lo que el otro o la otra nos dice, o porque sea destinatario o porque esté en la implementación. Entonces, digo, es muy importante este concepto que nos trae ella. Y sobre todo porque ella ve el potencial político que tiene la evaluación para pensarlo justamente como una herramienta para el cambio social, ¿sí?, para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces digo, que es una mirada muy política de evaluación la que tiene Amaya. Si querés pasar, que acá hay 2 ejemplos también
ella estuvo a cargo del SIEMPRO, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de todos los, de evaluación y monitoreo de todos los programas sociales a nivel nacional en el 2021. Y bueno, justamente se encargaban de eso, ¿no? De hacer una evaluación de todas las políticas sociales. Y después tenemos como contracara a eso que el gobierno en el 2024 crea un sistema integrado de información social, una base de datos con la que trabajará con el capital humano. Lo que usaron para, claro, Majo hace no. Hicieron eso, digo, pero claramente de lo que sacaron de ahí es que, según ellos, por eso digo, ojo, da la Filmina, la siguiente y es la última, esta, porque siempre atrás de cada modelo de evaluación hay un modelo de Estado. Volvemos al concepto de Vila, de pensar al Estado desde la política, ¿sí? Y volvemos a las definiciones de Many Twain con respecto a la política pública. Y la evaluación es parte de eso, ¿sí? No es algo vinculado a lo técnico, que nada tiene que ver con la gestión pública. Por eso hay que dar la disputa y no hay que entregar las palabras de evaluación, eficiencia, eficacia, que en general estaban asociadas en los 90 al neoliberalismo, como hoy trajo un compañero, y posteriormente y actualmente hoy, sobre todo, vuelve a ponerse, a argumentarse en función de eso el achicamiento de un montón de programas del Estado. Ojo con eso, porque las decisiones que se han tomado en cerrar ministerios no tienen que ver con, no han sido producto de análisis, evaluaciones de resultados con respecto a si una política funcionaba o no funcionaba. Entonces, para cerrar, la evaluación es una estrategia central de los procesos de planificación y gestión a la que no podemos ni debemos renunciar si queremos contribuir a mejorar la calidad de las intervenciones en las que participamos y o tenemos algún nivel de responsabilidad. Y acá la invitación es a lo mismo, a lo que contaba Paula, digo, estamos atravesados y atravesadas todos y todas por procesos de evaluación. Y si no, creémoslos, aunque sean chiquitas, aunque sean escuetas, aunque sean entre cuatro, evaluémonos a nosotros y a nosotras mismas sobre lo que hacemos, sobre cómo vamos, chequemos con otros, cómo se ve lo que hacemos, cómo lo mide otro, si le parece bien, vayamos a preguntarle a las destinatarias o a los destinatarios, che, ¿a vos qué te parece? ¿Te sirve? Digo, no tengamos miedo a abrir, a escuchar otras voces, porque el meter esas voces es lo que nos va a nutrir y nos va a hacer un mejor diseño de esa política pública. Y entonces, ahora sí, para terminar, el desafío en esta coyuntura es diferenciar procesos asistemáticos que justifican decisiones arbitrarias o son procesos evaluativos que nos indican situaciones que debieron o deben ser modificadas en función de criterios de eficacia, eficiencia y calidad de las políticas públicas necesarias para garantizar la población. Y acá lo mismo, no tengamos miedo a decir, che, esto no va más, esta política no funciona o esta parte de la política, si no la mejoramos, no sirve y estamos tirando los pocos recursos que tenemos. Entonces, la invitación es a eso, como el resto de la materia, a que veamos que la evaluación tiene que ser una parte indispensable para pensar nuestro hacer como sujetos de cambio desde las ciencias sociales, desde los espacios de gestión, que no lo entreguemos, que los defendamos, porque hay mucho conocimiento de organismos internacionales con respecto a esto. Entonces, si nosotros no manejamos ese idioma, perdemos, porque nos dejan de financiar proyectos, porque se cierran puertas para pensar lo laboral, porque esos lugares los ocupan tecnócratas que no piensan a la política y a la gestión como una herramienta para pensar un Estado mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a tomar otro mate. Dudas, preguntas, aportes.
Si quieres, justo te iba a decir que si querías dejar de compartir. ¿Se entendió? ¿Le suena lejano? Le sonaba allá lejos y hace tiempo y ahora la ven un poco más acá a la evaluación? Si quieren escribir por el chat también? Nada de nada. Miren que lo de las 8 de la mañana algo hablaron y tenían más razones que ustedes, con los ojos hinchados, todos de caras de dormidos y dormidas. Quedaron mudos. Supimos ser 55 en un momento de la clase, 59, Bien, perdón, somos 55, o sea, Estamos bueno. como en streaming, ¿no? Contando. Parecemos que estamos en. Sí, 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 No, total. quedó muy quedó claro. muy claro, te dicen. Ay, sí. No, Bueno, yo digo, la verdad que cerraste con una cosa muy motivadora, porque en el contexto de coyuntura tan compleja que estamos, me parece que hiciste como una motivación a pensarnos, me parece que a reflexionar, me parece que, nada, eso, digo, bueno, nada, me alegro, Betty, callecita. porque de verdad, si no los Sí, ocupamos sí, nosotros sí, y sí, tal llenamos cual, es así. de política esto, vienen otros u otras que hablan 3 idiomas y nos quedamos afuera. Sí, son lugares que generan como su nicho de trabajo, ¿no? Y entonces van siendo evaluadores de distintos programas, pasan por distintos lados, te bajan recomendaciones y no te hacen un aporte sustantivo a quienes están o quienes estamos sosteniendo procesos cotidianos de implementación, de gestión de políticas. Entonces, en ese sentido, es claro también lo que planteaba Lore. Em, pero bueno, también tiene su dificultad, ¿no? Evaluar, como dice Amaya, tiene su complejidad, hay que manejar ciertas herramientas, tiene que tener su grado de sistematicidad. Entonces hay que formarse también en ese sentido, que no de cualquier manera se genera o se hace una evaluación. Entonces, bueno, también el aporte de la cátedra es en poder pensar estos temas, que no sé si se vienen pensando en otras materias, si lo vienen laburando, ¿no? eh, Nosotros pensamos que es una contribución muy importante a la formación de trabajadores sociales para que ocupemos esos espacios, ¿no? No solo de evaluación, sino también instancias de diseño. Eh, Siempre estamos más asociados a la implementación, pero bueno, ¿cómo no pensarnos en los otros momentos de la política pública? Tal cual, ahí, y tiene que ver con eso, con el ampliar las posibilidades y el campo del trabajo social. Digo, está como muy instalado que a los sociólogos o sociólogas nos llaman para el diseño, a los trabajadores sociales y trabajadoras sociales para la implementación. Bueno, esto hay que darle otro sentido también, digo, hay que llenarlo de contenido, hay que llenarlo de propuestas, ¿no? Digo, y bueno, la invitación es a esa. Ahí Albertina dice muy claro, se me viene a la cabeza las evaluaciones constantes que se realizan en mi trabajo. Empresa de gas Nocamusi que se creó con una finalidad social para facilitar el acceso al gas por red a las personas que no pueden acceder. Clarísimo. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, Albertina, muy bueno. Digo que cuando uno empieza a ver, estamos en contacto permanente con estas cuestiones. Y está buenísimo. Fíjate que ahí la finalidad es social, ¿no? Digo, no es solamente comercial. Así que gracias por el ejemplo. Bueno, y ahí también Candela y Maya que dicen que se entendió muy claro. Así que bueno, nos encontramos el miércoles que viene a las 8 de esta manera y a las 16 para quienes quieran de esta manera y si no, en el aula. ¿Algo más? ¿Algún parroquial más? ¿Algo? No, ¿no? Genial. Bueno, Sí, un gusto. parroquial que está en la actividad sincrónica, ¿no? Ahí, Majito, no sé, la Sí, actividad sincrónica algunos subida ya al eh, aula. algunas comisiones se subió hace ya unos días. Ujú. La primera actividad asincrónica que tenemos, que la idea es un poco, bueno, reconstruir medidas de política pública. Nosotros estamos cerrando un poco lo que es el primer módulo de la materia eh, prontamente. Entonces, bueno, vamos a trabajar
un poco en esta actividad, poniendo a jugar distintas cuestiones que venimos viendo sobre el ejemplo del temporal en Bahía Blanca. Entonces, bueno, un poco tenía que ver con eso, con reconstruir distintas medidas de política pública y poder traer todo ese material sistematizado de alguna manera para presentarlo en el próximo sincrónico que tienen el próximo miércoles. Y bueno, vamos a trabajar sobre ese material que ustedes traigan. Así que es muy importante, esta es la primera actividad sincrónica, pero vamos a tener colgadas miércoles por medio cada una de esas actividades, que son insumos después cada vez que nos encontremos en los prácticos de manera presencial o sincrónica. Es el insumo para laburar en esas instancias, ¿eh? Así que bueno, eso. Siempre revisen el aula web, que están esos materiales, están las consignas y también la bibliografía, las cuestiones que tienen que leer para cada encuentro. Genial, bueno, gracias también a los comentarios que llegan ahí por el chat, a quienes avisan que están desde la biblioteca, a quienes les gustó la clase, muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Cuídense. Chao, Adiós. chao. Gracias, Chao, profe, nos hasta vemos. luego. Adiós, chau, Adiós. chau.